Voy a empezar con dos escrituras que son el apoyo de lo que vamos a ver el día de hoy. Y la primera de ellas la tenemos en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Así que prepara ahí tu cuaderno, tu libro de notas. Empieza a tomar nota de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y te anticipo nada más que lo que Dios tiene preparado siempre va más allá de nuestras expectativas, ¿no? Así que dispón tu corazón para poder recibir, ¿sí? Se trata de recibir, en el reino de los cielos se trata de recibir, amén. Así que si tú lo puedes recibir es porque estás dispuesto a creer la palabra y a caminar en ella, amén. Así que vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, y voy a leer un par de escrituras de versículos. Y dice Hebreos 11, versículo 8, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Amén. Entonces la escritura nos empieza a preparar, ¿verdad? A cada uno de nosotros, porque se trata de recibir. Y Abraham dice que salió para poder recibir. Así que muchas de las cosas que están esperando por nosotros tenemos que dar el paso de fe, tenemos que salir para poder recibirlas. Si no salimos, se van a quedar en pausa, ¿verdad? En espera. Entonces tú y yo tenemos que empezar a ser hombres y mujeres de fe, porque por la fe salimos. Ahora, hay algo muy importante, dice la escritura. Y salió, lee esta última parte conmigo. Y salió sin saber a dónde ir. Así que yo creo que eso todavía es más fe, ¿no? ¿Sí? Una cosa es salir para poder recibir, pero además salió él sin saber siquiera a dónde tenía que ir. Y bueno, cuando Dios le da la promesa a Abraham y le da todas las bendiciones y le dice: sal de todo lo tuyo, de tu parentela, de tu casa, o sea, deja todo, ¿verdad? Y sal para que pueda yo entregarte todo lo que tengo de provisión para ti. Dios no le dijo a dónde ni hacia dónde, ¿sí? Así que él tenía que confiar realmente que Dios lo iba a guiar aún en el rumbo que tenía que tomar, ¿sí? Así que él salió, ¿verdad? Él tomó lo suyo y a los suyos y dice: vámonos, y para allá, ¿verdad? Y él agarró rumbo, ¿verdad? Y empezó a caminar. Y fíjate que de acuerdo a la escritura, él llegó precisamente a la tierra prometida, ¿sí? Pues guiado por Dios, ¿verdad? Guiado por el Espíritu. Entonces dice la escritura que salió sin saber a dónde iba. Dice: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Vamos a leer esta última parte juntos. Dice: morando en tiendas con Jacob, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Esto es importante porque tú te das cuenta que Abraham fue el que recibió todas las promesas, toda la bendición, ¿sí? Y ahora dice que él habitó como extranjero en la tierra que todavía era para él, pero todavía era ajena a él. Y dice que habitó ahí con el hijo y con el nieto, ¿sí? Y que ellos eran coherederos de la misma promesa. Entonces dile a la persona que está a tu lado: las promesas de Dios son para el papá, son para el hijo y son para los nietos. Amén. Así que es un Dios de generaciones. Él, ¿verdad?, ve por la generación, ve por nuestra descendencia. Y lo que Dios tiene para tu vida va a ser, ¿verdad?, herencia para tu hijo o tus hijos, y va a ser herencia para tus nietos. Entonces esto es bien importante. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre este tema, ¿sí? Así que vamos ahora al libro
de Romanos, capítulo 4, y dice la escritura, versículo 20, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que da la promesa y además sabemos que Él es poderoso para cumplir su promesa. Entonces tú y yo estamos, ¿verdad?, entrando en la etapa donde podemos recibir, podemos salir para recibir herencia. Y sabemos que las promesas de Dios se van a cumplir porque Él es poderoso para llevar a cabo lo que Él dice que va a hacer. Y ahora nuestros hijos y nuestros nietos son coherederos de la misma promesa que Dios le da a papá. Amén. Entonces el padre recibe la promesa, los hijos por lo tanto son coherederos, reciben la promesa, y los nietos también reciben promesa. Así que vemos entonces que la familia se vuelve una familia bien bendecida. Amén. Vamos ahora ya al Antiguo Testamento. Y vamos al capítulo 3 del libro de Josué. Libro de Josué. Capítulo 3, Josué 3. Dice la escritura: Josué se levantó de mañana, versículo 1, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hasta ahí. Sí. Así que el Señor te está diciendo en esta hora que hay un camino nuevo. Hay un camino que no ha sido caminado. Hay un camino que no conocemos, pero que Él quiere que caminemos, como Abraham, ¿no? Era un camino que él no sabía para dónde, ni sabía por dónde era. Y Dios le dijo: camina, porque yo te voy a llevar y te voy a meter a mis promesas. Te voy a meter al lugar de mi bendición, pero tienes que salir para que puedas recibir. ¿Sí? Y él dice que salió por fe sin saber a dónde ir. Entonces era un camino nuevo, era un camino que representa para ti, para mí, una nueva dimensión. Es lo que me hablaba Dios. Dios nos está metiendo a una nueva dimensión. Quiere decir que donde nos estábamos moviendo en un tiempo, ahora, ¿verdad?, eso ha quedado atrás porque viene lo nuevo. Repite conmigo: un nuevo tiempo, una nueva dimensión. Un nuevo tiempo, un nuevo día para mí. Así que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dile a la persona que está a tu lado: qué privilegiado eres. Es un nuevo día para ti. Amén. Así que Dios nos quiere bendecir, pero déjate bendecir. Deja que Dios te bendiga. Amén. Bueno, yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie.
y levanta tus manos. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos, no importa. Pero yo quiero orar y quiero declarar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por todas las cosas nuevas que estás haciendo, Señor, para nosotros. Por tu palabra, Señor, que nos habla de una manera profética para estos tiempos, Señor, donde tú nos estás dando dirección a esta congregación. Y nosotros, Señor, como agua viva, estamos, Señor, mostrándonos delante de ti, sabiendo que tú tienes un camino nuevo para nosotros. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu en esta hora despierte nuestro entendimiento. Señor, que tú remuevas toda confusión de nuestra mente, que quites todo adormecimiento de nosotros, Señor, y que nuestra atención esté centrada en ti y en tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe este camino nuevo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Deja tus manos levantadas. Agua viva, el Señor te dice en esta hora: prepárate, porque hoy yo te estoy llevando a caminar en una nueva dimensión. Prepárate, dice el Señor, porque este es tu tiempo, y lo que tú has invertido en tu preparación no se va a perder, sino que va a hacer que tú prosperes. El Señor te dice en esta hora, y Él te está anunciando que es un camino nuevo. Agua viva, el Señor te dice: este es un camino que no has caminado y por el cual yo te llevo, dice el Señor, y en este camino verás señales y maravillas, y yo te mostraré mi poder, y tú conocerás que yo voy delante de ti, y que yo soy el que te voy abriendo camino y te voy mostrando por donde has de avanzar, dice el Señor. Aleluya. Toma tu lugar. Dice el versículo 4, Josué capítulo 3 versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Estás conmigo? Sí, subraya entonces en esta última parte, subraya: no habéis pasado. ¿Sí? Este pedacito, ponle: no habéis pasado, subráyalo ahí. ¿Sí? Ahora yo quiero decirte algo muy importante. Esta instrucción que Dios le está dando a Josué, esta instrucción le está mostrando que hay un camino nuevo, pero que es un camino que no ha sido antes caminado. Es un camino que Dios tiene preparado, pero todavía no hay camino ahí, pero es un camino nuevo, ¿sí? Y este camino nuevo, dice el Señor, que es un camino que no se ha caminado, pero que Dios te va a abrir camino. Él lo va a abrir y te va a llevar a caminar en un camino que todavía no existe, pero que ahí está. Y tú lo vas a caminar, tú vas a abrir ese camino. Entonces, quiero decirte esto: cuando un camino se abre donde no hay camino, es un trabajo pionero. Amén. Así que la unción que Dios está preparando para nosotros es una unción pionera. Es una unción que nos lleva a abrir camino donde no lo hay. Y por eso el Señor nos dice, sí, que es un tiempo nuevo. Como congregación nos está llevando a un tiempo nuevo. Ahora, algo que el Señor me hizo tener claro es que no está hablando de un nuevo nivel. Escúchame, porque esto es bien importante. El Señor no nos está diciendo: te levanto al siguiente nivel, te llevo a un nuevo nivel. No, Él nos está diciendo: ¿sí? En esta dimensión que hemos estado caminando hay niveles, pero yo no te voy a llevar al siguiente nivel. No, yo te voy a pasar de una dimensión a otra dimensión nueva. Amén. Nos está levantando más allá de un nuevo nivel, nos está metiendo a una dimensión diferente, a una dimensión nueva. Así que esto tenlo en tu corazón. Entonces, el Señor nos está levantando a una posición más alta para poder llevarnos a experimentar
cosas nuevas en un nivel mucho más alto de lo que tú y yo conocemos. Ahí en esta nueva dimensión vamos a experimentar, repito, cosas mucho más altas de las que tú y yo conocemos. Así que cuando el Señor me lleva a Josué 3:4 y me habla por cuanto no habéis pasado, esta palabra pasado o cruzado o atravesado, esta palabra es la palabra hebrea abar. Es la palabra hebrea abar, A-B-A-R, abar. Y esta palabra abar significa cruzar, atravesar, romper, partir, pero escúchame, parir. Entonces, cuando Dios me muestra esto, de inmediato viene a mí la palabra profética que nos fue dada a principio de año, cuando el Señor nos decía por su profeta: agua viva, ustedes van a romper matriz. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ustedes van a ser de los que rompan matriz. Entonces, esta palabra abar, por cuanto no habéis pasado, esta palabra significa entonces partir, parir, traspasar, pasar por encima, quebrantar. ¿Sí? Así que el Señor le está diciendo a Josué: Josué, por este camino que yo te voy a mostrar, es un camino por el cual tú vas a penetrar, tú vas a romper, tú vas a traspasar. Este es un camino que vas a tener que traspasar de esta orilla para poder llegar hasta la otra. Y este camino que tú vas a tener que atravesar, como no hay camino, vas a tener que hacer camino. ¿Estás conmigo? Así que esta palabra abar entonces es muy importante para ti y para mí. Y entender lo que esto significa nos va a abrir a la nueva dimensión a la que Dios nos está llamando. Esta palabra abar tiene una derivación y es la palabra iber, I-B-E-R, ¿sí? Que sería la aplicación de abar. ¿Sí? Entonces, libro de Génesis, vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14, te lo parafraseo rápidamente, se habían juntado 5 reyes con sus 5 ejércitos para hacerle guerra a todos los que para ellos eran sus enemigos. Y ellos empezaron a avanzar, ¿verdad? Y toda ciudad por las que llegaban, estos 3 ejércitos arrasaban con todo. Y estos ejércitos, al ir avanzando, llegan a la ciudad de Gomorra. Y cuando llegan a esta ciudad, arrasan con ella, toman botín, toman las riquezas de la ciudad y toman prisioneros. Y entre los prisioneros va Lot y su familia. Así que en este capítulo 14, versículo 11, dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron.
Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció. ¿A quién? Ahora quiero que lo leas completo. Abraham, ¿qué dice? Abraham el hebreo, subráyalo. Abraham el hebreo, correcto. Entonces dice que uno de los que escapó de toda esta persecución que hubo, se fue a darle aviso a Abraham el hebreo. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que ahora esta palabra hebreo viene a ser como un nombre que se aplica a Abraham. Y este nombre le viene a dar o a hablar de una naturaleza que está siendo impartida a Abraham. Y este nombre es muy significativo para ti y para mí, porque en el hebreo dice que el que escapó y fue a dar la noticia a Abraham el Iber. ¿Sí? Así que esta palabra hebreo entonces es la derivación de Abar, que es la palabra Iber, y que significa el que cruza, el que atraviesa, el que penetra, el que rompe, el que parte, el que pare, el que cruza al otro lado. Así que Abraham el hebreo es entonces la unción de rompimiento que Dios le imparte a Abraham como parte de su naturaleza, para que Abraham tenga en su naturaleza la unción de atravesar las cosas difíciles. Así que cuando Dios le dice, vas a ir para allá, y si en este camino está lleno de obstáculos, la persona, ¿verdad?, que tiene esta unción no se va a intimidar, sino que como tengo la unción de abrir camino, no importa los obstáculos, no importa los imposibles. Si Dios me dijo que yo voy a cruzar, yo voy a cruzar. Y voy a romper, voy a traspasar, voy a abrirme camino, voy a penetrar, voy a irme hasta el otro lado, porque allá está mi bendición. Aleluya. Así que esta unción del hebreo, mis amados, es una naturaleza, es una unción, ¿verdad?, depositada por Dios, impartida por Dios a su hijo Abraham. Y esta unción es la herencia espiritual que Abraham tiene para su hijo Isaac y para su nieto Jacob y para toda la descendencia. Y tú y yo somos herederos espirituales de Abraham, que recibimos la misma herencia de abrir camino donde no lo hay. La unción pionera, agua viva, prepárate, porque está siendo transferida a tu vida. Aleluya. Así que te vuelvo a repetir, esta palabra, el hebreo, o esta palabra ibir, no solo aplica a Abraham, sino aplica a toda su descendencia. Y por eso al pueblo judío se le conoce como el pueblo hebreo. Amén. Es un nombre. Entonces, para que tú lo entiendas, la palabra Abar pudiéramos mencionarla como el adjetivo, ¿sí? Pero el ibir es ahora ya un nombre, o es la naturaleza aplicada a la vida de una persona. Y entonces nosotros tomamos de esa naturaleza. Así que déjenme ver dónde ando.
me había quedado meditando cuando leí la palabra Abraham el hebreo, y yo pude entender que esto significa, en palabras sencillas, Abraham, el que tiene la capacidad de cruzar, el que tiene la capacidad de atravesar los obstáculos, el que se abre paso. Abraham, el que se abre paso. Abraham, el que atraviesa. ¿Sí? Abraham, el que tiene la unción para abrir camino. Así que Dios le está dando a Abraham una unción nueva. Por eso, ¿verdad?, el nombre hebreo, de hebreo. Así que, muchachos, la unción para abrir camino está para ti. Esta unción para traspasar aunque haya barreras es para ti, si tú la puedes recibir. Esta unción es para que abras camino donde no lo hay. Si Dios tiene un propósito para tu vida, pero no sabes cómo, ni por dónde, ni para dónde, solamente tómate de esta unción y empieza a abrir camino. Empieza a atravesar los imposibles. No te detengas. Sigue avanzando, sigue caminando, porque donde no hay camino, Dios lo va a hacer delante de ti. Amén. Entonces, esta bendición de Abraham como hebreo está llegando a nosotros. Él está, ¿verdad?, transfiriendo esta unción a nosotros. Dios nos está diciendo: les doy a conocer hoy que esta unción para abrir camino está para ustedes, agua viva. Esta unción, agua viva, es para que tú abras camino donde no lo hay. Entonces, muchas veces tú y yo estaremos enfrentando situaciones que a nuestros ojos naturales nos parecen imposibles. Así que tú y yo vamos a tener dos opciones solamente. Primera opción: que tú veas la situación imposible y que tú te desanimes, que tú, ¿verdad?, te vengas abajo, te desinfles, que se te venga el ánimo hasta los suelos, que digas: no voy a poder, me va a ir mal, y que empieces a llorar y sigas llorando. Pero Dios te dice en esta hora: el tiempo para los llorones terminó. Ya no es tiempo de llorar. Ahora es tiempo de tomar la unción, de creer que esta unción es para ti, de que tú vas a abrir camino donde no lo hay. Y levántate en el poder de esta unción y empieza a avanzar, empieza a caminar, empieza a ejercitarte en esta unción. Amén. Segunda opción: que tú veas lo que parece imposible y que tú digas: Señor, tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y Señor, tú eres un Dios de guerra y tú no has perdido una sola batalla. Así, Señor, que si tú no has perdido ninguna batalla, entonces yo soy más que vencedor y no seré vencido. Señor, tú me dices que yo tengo la unción del hebreo y que esta unción, Señor, está sobre mi vida. Y yo declaro que no hay camino, pero que en esta unción tú me has dado el poder para abrir camino donde no lo hay y empezar a conquistar. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos. Si quieres, cierra tus ojos, porque se trata de recibir. Agua viva, tú eres para mí como mi Abraham, y yo te he visto y he puesto mi unción sobre ti. He visto tu corazón, cuánto me ama, y he visto tu obediencia, que aún sin entender muchas veces has dado pasos de fe, creyendo que la palabra se va a cumplir.
Así que mi unción está siendo derramada sobre ti para que te lleve a atravesar los imposibles. Agua viva, nada te detendrá. Agua viva, nada te parará. Porque yo voy a llevarte por camino nuevo. Y en este camino que tú no has estado, aunque haya sido cerrado y aunque haya estado bloqueado, yo lo abro por la unción que he depositado sobre ti. Agua viva, avanzarás tomado de mi mano y serás mi nuevo pacto para este tiempo, dice tu Señor. Agua viva, yo soy el que te envío, yo soy el que te guardo con la diestra de mi poder. Agua viva, vino y aceite serán tu señal, y este año será para ti de abundancia, y el vino y el aceite manifestarán la abundancia que yo tengo preparado. Yo te entrego, dice el Señor, llaves nuevas. Yo te entrego llaves de autoridad. Y en esta bendición, agua viva, con la llave que yo te entrego, tú vas a ser mi bendición, y muchas naciones se abrirán por causa de la llave que yo pongo en tu mano. Abre las naciones para mí, dice el Señor, y mi bendición las inundará. Aleluya. Toma tu lugar, toma asiento. Volvemos al libro de Josué. Libro de Josué. Dice el versículo 1, y pon atención, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Ellos tenían que cruzar el Jordán, pero el versículo 2 es muy interesante porque empieza diciendo, dice: y después de 3 días. ¿Qué pasa en el espíritu al tercer día? Es tiempo de resurrección, amén. Es tiempo de la unción de vida, de la unción que vivifica. El tercer día, mis amigos, representa lo nuevo que Dios va a hacer con la iglesia. La iglesia, agua viva, pon atención porque estamos entrando en el tercer día. Estamos iniciando ya un tercer día. Los primeros 2000 años ya pasaron los 2 primeros días. Dice Pedro que para el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos años son como un día? 1000. ¿Y 2000 años cuántos serán para el Señor? Pues 2 días apenas, ¿no? No es nada. Entonces, estamos entrando en el tercer día y escucha lo que dice el libro de Éxodo. Quiero ver algo muy importante. Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? Es del Señor. ¿Y para quién es la tierra? Para los hijos de Dios. Amén. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 10: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo
sobre el monte Sinaí. ¿Qué iba a pasar el tercer día? El tercer día iba a haber una manifestación gloriosa de Dios. Amén. Cuando Jesús resucitó, fue una manifestación gloriosa de Dios. Entonces, Dios nos está preparando porque vienen grandes cosas, pero tiene que haber expectativa. Así que, punto número uno, escribe, ¿sí? Tienes que estar consagrado para los propósitos de Dios. Esta es la preparación que necesitamos. Lo primero que necesitamos en nuestra preparación es conságrate. Tú tienes que consagrarte porque hay propósitos que Dios quiere cumplir y los va a hacer a través de tu vida. Amén. Dios va a hacer todo su proyecto, pero lo va a hacer a través de la iglesia. Y necesitamos estar consagrados. Entonces, Dios quiere que nos consagremos y nos quiere calificar para la obra del ministerio. Sí, dile a la persona que está a tu lado, ¿sí? Prepárate. Tienes que estar calificado. ¿Sí? Calificado. Lo segundo, necesitamos una unción poderosa. Para cumplir el propósito de Dios, necesitamos, punto número 2, una unción poderosa. Esto nos habla de un aceite puro y un aceite fresco. La unción de ayer no te sirve para hoy. Necesitas hoy una unción nueva. Amén. Entonces necesitas el aceite que esté fluyendo sobre tu vida. Así que este aceite tiene que venir sobre nuestras generaciones también. Lo que tú recibes se va a transmitir como una herencia espiritual a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Punto número 3. Tenemos que lavar nuestros vestidos. Quiere decir, tú y yo somos responsables de nuestra madurez espiritual. Tienes que lavarte de toda contaminación, tienes que lavarte de todas las impurezas de esta vida. Tú tienes que empezar a apartarte de las cosas que te contaminan. Tienes que empezar, ¿verdad?, a caminar con Dios y que todos tus caminos estén dentro de los caminos de Dios. Si tú estás caminando por tu camino, aunque vayas en paralelo, aunque vayas pegado junto al camino que Dios quería, tú no vas a poder accesar las bendiciones, porque las bendiciones están dentro del camino de Dios. Tú tienes que meterte al carril de Dios, no te quedes fuera. Amén. Entonces, lo segundo, que lavemos nuestros vestidos. ¿Qué significa esto? Significa madurez espiritual. Tienes que prepararte y crecer hacia la madurez, ¿sí? Segundo, en este punto, ¿sí? Preparación, expectación. Tienes que estar esperando que Dios va a hacer grandes cosas. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que esperen, que al tercer día estén esperando que voy a hacer cosas gloriosas. Así que tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y tenemos que anticiparnos, estar anticipados de lo que Dios va a hacer en el tercer día. Señor, ¿qué vas a hacer? Yo creo que tú vas a hacer grandes cosas porque, Señor, vamos a ver el poder de la resurrección manifestarse. Entonces tú vas a estar expectante, ¿verdad? Y vas a estar anticipando los milagros que se van a suceder porque es el tercer día. Ok, ¿en qué punto voy? ¿Sigue que el 5? El 4. El 4. ¿Sí? 4. Recibe la revelación de su presencia. Dios dijo, voy a descender al tercer día. Así que tú tienes que entrar en esta revelación de cuando Él desciende sobre el monte, porque es al tercer día cuando suceden los milagros. Él les dio la revelación de su presencia manifiesta. Dice la escritura en el versículo
en el versículo 9, Jehová habló a Moisés diciendo: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que todo el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. El Señor se va a manifestar de una manera poderosa. Entonces, cuando Él revela su presencia, es porque el velo fue removido. Él va a quitar el velo para que su presencia se pueda manifestar, no solamente en tu vida y no solamente en la congregación, sino en toda nuestra nación. Necesitamos que México completo esté expuesto a la gloria manifiesta de su presencia. Amén. Y tú y yo somos los que vamos a abrir camino donde no lo hay, para que esta nación pueda ser tocada por el poder de Dios. El velo tiene que ser removido para que la manifestación de su poder y su gloria pueda ser vista en todo nuestro territorio. Amén. Punto 5. Entendimiento de su gobierno y de sus decretos. El Señor va a revelar su gobierno a su pueblo. Y su gobierno se va a establecer en la iglesia. La iglesia va a manifestar la estructura del cielo y va a manifestar su gobierno en esta tierra. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a extender su cetro de gobierno en Sión, para poder regir los reinos de este mundo hasta que ellos se conviertan al reino de Cristo. Y es la iglesia la que va a estar extendiendo el cetro, pero es la mano del Señor que ha extendido el cetro. Amén. Tú y yo estamos juntamente con Cristo, y cuando tú extiendas la mano en autoridad, es la mano de Dios que se está extendiendo para ejecutar gobierno. Así que tú y yo estamos llamados a gobernar en esta ciudad, en este estado y en esta nación. Así que ponte las pilas. Amén. Punto 6. Tú y yo vamos a recibir los planos para edificar. El tercer día significa revelación, donde los planos para construir el tabernáculo fueron bajados del cielo. Moisés recibió los planos para que el tabernáculo fuera construido y establecido. Ahora, ¿qué representa el tabernáculo? El tabernáculo le permite a Dios habitar en medio de su pueblo. Así que es estratégico para nosotros. Y además, cuando Dios mora en medio de su pueblo, Él empieza a tocar la vida de todos los que aman. Entonces su presencia se vuelve parte de nuestro vivir. Tú y yo, ¿verdad?, vamos a ser influenciados por el reino de los cielos. Entonces, ¿qué va a suceder en el tercer día? Que los planos van a ser soltados. El patrón divino para edificar la iglesia de Jesucristo va a ser liberado del cielo, y la iglesia, que es su cuerpo, va a ser lleno de la plenitud de Dios. La iglesia se va a convertir en su templo, y su templo va a manifestar la habitación de Dios en medio de una ciudad, de un estado, de una nación. Así que la iglesia, entonces, cuando Jesús está en medio manifestado, va a ser la más grande demostración de su reino y de su autoridad. Así que tú y yo vamos a empezar a avanzar con el reino de Dios, y lo vamos a hacer declarando el evangelio del reino. No solamente el evangelio de la salvación, sino que vamos a tener que caminar en el reino de los cielos. Amén. ¿Están conmigo? Punto número 7. Vamos a ser guiados a poseer nuestra herencia. Guiados a poseer nuestra herencia. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Escúchame, porque esto es estratégico. Primero, Dios establece su gobierno sobre su pueblo, y después guía a su pueblo a su heredad.
Dios saca al pueblo de Egipto, los lleva por el desierto. En el desierto primero les dice: construyanme un tabernáculo porque yo quiero morar en medio de ustedes. Y cuando ya está, ¿verdad?, el Dios habitando en medio del pueblo, entonces les dice: ahora yo los voy a meter a la tierra prometida. Mientras no esté establecido el gobierno de Dios en la iglesia, no vamos a poder conquistar ningún territorio. Amén. Es el diseño divino, es el patrón del cielo. Dios lo estableció de esta manera y está en la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que anhelar que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Qué no dice la escritura? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Entonces, agua viva, dispón tu corazón para decirle: venga tu reino, y que como es en el cielo, sea en la tierra. Que tu reino se establezca en mi corazón, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi iglesia, en mi estado, en mi nación. Aleluya. Un pueblo de gobierno, una iglesia de gobierno, una iglesia que ejerce el gobierno del cielo en la tierra y establece el reino de los cielos en el territorio. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué hace Dios? Escúchame, porque esto está tremendo. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, Dios estaba trabajando a través, ahí con ellos, ¿no? Ellos estaban ahí, ellos por la cautividad se olvidaron de Dios, pero Dios seguía obrando. Amén. Dios los saca al desierto, y ahora en el desierto Dios empieza a trabajar dentro de ellos. Empieza, ¿verdad?, a alinear sus corazones. Empieza a cambiar la mentalidad de esclavos para darles una mentalidad de ejército, de nación. Y empieza a obrar en sus corazones para poder prepararlos para meterlos a la tierra prometida. Pero ya cuando entran a la tierra de la promesa, entonces ahora Dios va a trabajar a través de ellos para echar fuera a todos los enemigos. Y Él va a usar al pueblo de Dios como ejército para desarraigar toda iniquidad, toda maldición de la tierra, y poder hacer que esa tierra sea una tierra buena, donde fluya leche y miel. Aleluya. Punto número 8. Me voy a brincar unas cosas, ok, por el tiempo, si no, no me va a alcanzar. Punto número 8. Revelación de la estrategia divina. O sea, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cuál es la estrategia? ¿Estás listo? Dile a la persona que está a tu lado: abróchate el cinturón, porque vamos a volar más alto todavía. Dice Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice el versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hasta ahí le voy a dejar, ¿sí? Escucha lo que dice el profeta. Dice: yo les envío, dice el profeta Elías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Punto número 1. El Señor va a enviarnos la unción de Elías. Viene la unción de Elías. Ya estamos en el tiempo donde la unción de Elías está empezando a ser una realidad, pero tiene que ir en aumento. Entonces, es un nuevo día, es un nuevo tiempo, es un tiempo especial donde Dios está trabajando en la iglesia, y Él está revelando el manto apostólico y profético. La unción de Elías representa la revelación
del manto apostólico y profético. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en este punto 6? Lo primero, va a revelar el manto apostólico y profético. Sí, ponle 6.1 si quieres, para que no te pierdas. El punto número 1 en este apartado, ¿sí? Y esto significa que va él usar ministerios maduros. Va a empezar a usar aquellos ministerios que tengan la madurez suficiente para poder moverse en los mantos apostólicos y proféticos. Así que las iglesias que estén bajo estos mantos van a empezar a entender lo que es la unción de Elías. Y entonces van a poder cumplir, porque Dios dijo: voy a enviar esta unción para un propósito. Así que nosotros tenemos que entender entonces que estamos en el tiempo en donde Dios preparó una unción especial. ¿Para qué? Punto número 2. Esta unción de Elías va a traer, punto número 2, la respuesta correcta de la iglesia. ¿Sí? La iglesia va a responder de una manera correcta, porque esta unción de Elías está desatando una nueva dimensión profética donde se está revelando la paternidad espiritual. Entonces, no solamente, ¿verdad?, vamos a recibir la revelación del manto apostólico y profético, sino que además viene una revelación en la dimensión donde nos está metiendo Dios. Nos está diciendo: tú no vas a poder funcionar en esta dimensión si no está establecido la paternidad espiritual. Esta dimensión tiene un sello, y es un sello apostólico y profético. Acuérdate, el profeta ve. El profeta puede discernir los diseños divinos, puede ver los patrones celestiales, cómo están estructurados, y puede bajar, ¿verdad?, los diseños del cielo. Pero el apóstol es el que echa mano de la revelación para establecerlos en la iglesia, y que la iglesia pueda funcionar conforme al diseño que fue revelado del cielo a través del profeta. Entonces es un trabajo conjunto. Así que en este tiempo y en esta dimensión donde se está revelando la paternidad espiritual, es porque la iglesia empieza a entrar en el funcionamiento de los 5 ministerios dentro de la iglesia. La iglesia va a empezar a establecerse en fundamento firme, porque los apóstoles y los profetas establecen el fundamento correcto de la doctrina. La iglesia empieza a alinearse de creer ciertas cosas doctrinales que han estado torcidas, que han estado desviadas, y a través de la revelación de apóstoles y profetas, esas cosas desviadas se empiezan a alinear al camino de Dios, y entonces la iglesia va a empezar a ver que está siendo bendecida. ¿Por qué? Porque se alinearon lo que estaba torcido. Dios no puede bendecir lo que no está alineado. Amén. Ay, Señor, muchas cosas son las que están bajando del cielo. Aleluya. Entonces, nuevas dimensiones proféticas, ¿verdad?, nos esperan. Punto número 3 en este punto 6.3. O en el 8, pues. O ponle 9 ya si quieres. Ya ni tú ni yo. Sí. Sí. Sí, en el punto 3 de donde estamos, ¿sí? Va a hacer volver el corazón de los padres. Esta unción de Elías para este tiempo va a hacer volver el corazón de los padres. Amén. Entonces, dile a la persona que está a tu lado: es un nuevo día, y es una nueva unción, es una nueva dimensión, y es un nuevo poder. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo primero que tiene que hacer Dios es tomar el corazón de los padres y volverlo a los hijos. Es lo primero que va a hacer. Entonces, en este punto vamos a ver algunos puntos. Así que ahí ingéniatelas para que no te pierdas. Entonces, el primer punto de este punto 3
donde hace volver el corazón de los padres. ¿Sí? La paternidad espiritual inicia con los padres identificando quiénes son los hijos. Tienes que darte cuenta que en una congregación hay hijos y hay no hijos. ¿Sí? Hay hijos espirituales y hay congregantes. Hay siervos y hay hijos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios tiene que traer una transición de los que son siervos, ¿sí?, para que sean convertidos en hijos. Una transición de siervos a hijos, ¿sí? Y tiene que haber una transición de los que son solamente visitantes o congregantes que puedan ser hechos hijos. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vuelvo al ejemplo con el que empezamos. Las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿sí?, dice la Escritura que Isaac y Jacob son coherederos de la promesa también. Entonces, es necesario que entendamos que si no hay hijos, no puede ser vertida toda la riqueza que está bajando del cielo al Padre. Abraham le dijo: Señor, ¿qué me darás que ando sin hijo? Y Abraham le estaba diciendo: Señor, o sea, ¿me va a heredar un esclavo, Señor? No, Señor, dame un hijo. Yo necesito un hijo para que lo que tú me estás dando, todas las bendiciones que me has hablado y por las cuales yo salí, ¿verdad?, y dejé mi casa y mi parentela y dejé todo, Señor, para seguirte a ti. Todas esas bendiciones, Señor, yo no se las quiero entregar a un esclavo. Señor, dame un hijo. Y entonces Abraham, ¿verdad?, estaba su corazón clamando por un hijo. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir lo que Dios nos entrega, amén, a los hijos. Amén. Entonces, cuando Dios iba a llevar a cabo su juicio contra Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que Dios dijo: encubriré todo esto que voy a hacer a mi siervo Abraham. Dice: no se lo puedo encubrir. Pero también dice el por qué. Dice: porque yo sé que él le enseñará todas las cosas a sus hijos. O sea, le transmitirá todo lo que yo le estoy dando, y sus hijos van a ser los depositarios de toda esa riqueza espiritual. Amén. Entonces la herencia no solamente es la física, también entra la herencia física, pero más importante, la herencia espiritual. Amén. Bueno, entonces lo primero es que los padres tienen que identificar quiénes son hijos, ¿sí? Entonces lo primero es que el padre va a saber quién es hijo y quién es no hijo, ¿sí? Es lo primero. Lo segundo aquí es que el padre tiene que ver quién es su hijo, en el sentido de que: Señor, ¿qué representa mi hijo delante de tu diseño divino? O sea, ¿qué es mi hijo para ti, Señor, para que yo pueda trabajar con él? Y a lo mejor Dios te dice: ¿sabes qué? Yo te estoy entregando un profeta. Yo necesito que tú lo entrenes, que tú lo capacites, que tú lo lleves a la madurez, para que yo pueda usarlo como una saeta, ¿verdad?, en mi aljaba. Y entonces tú ya sabes que tu hijo o que tu hija tiene un propósito divino, y entonces tú lo vas a empezar a tratar de una manera diferente. Ya no va a ser el chamaco, ya no va a ser el escuincle. Ahora va a ser el profeta de Dios, que Dios puso, ¿verdad?, a tu cargo para que tú ejerzas, ¿verdad?, una tutoría sobre su vida. Así que, papás, vamos a tener que empezar a cambiar nuestra manera de hablar con nuestros hijos. Va a tener que cambiar nuestro lenguaje, va a tener que cambiar nuestras expresiones,
Va a tener que cambiar nuestro corazón y cómo vemos a nuestros hijos. Ahora tenemos que verlos como Dios los ve. Dice la Escritura que ya no conocemos según la carne. Ahora tenemos que discernir en el Espíritu quién es nuestro hijo. Amén. Entonces es un trabajo de papás, es un trabajo de paternidad. Lo segundo, necesitamos trabajar con nuestros hijos en el área afectiva. Papás, vamos a tener que trabajar en el área del amor. Vamos a tener que aprender cómo amar a nuestros hijos. Vamos a tener que aprender cómo transmitirles ternura, cómo tratarlos de la manera correcta, cómo respetarlos y cómo honrarlos. Amén. Con nuestro amor, con nuestro trato para ellos. Como mexicanos, por causa de la cultura en la que hemos vivido, el matriarcado se ha establecido fuertemente en nuestra nación y los padres han perdido la influencia sobre los hijos. El papá, ¿verdad?, se ha convertido solamente en el proveedor del hogar. Pero quiero decirles que el trabajo espiritual es del padre y no de la madre sobre el hijo. Mamás, discúlpenme, pero agarren la onda. ¿Sí? Papás, pónganse las pilas, porque a nosotros nos toca tomar la responsabilidad de levantar a los hijos a la estatura espiritual que necesitan ellos alcanzar. Amén. Es trabajo de los padres. Entonces, siguiente, punto número 3 aquí. Como padres espirituales necesitamos entrenarlos para que crezcan en los caminos del Señor. Así que nuestra responsabilidad como padres es enseñarles no solamente las cosas básicas que le enseñan en la escuela, no. Nosotros necesitamos ir más allá. Nosotros necesitamos tomar a nuestros hijos y a nuestras hijas y empezar a llevarlos para que puedan ellos caminar en los caminos de Dios. Quiere decir que la instrucción de la palabra de Dios es responsabilidad del padre. El padre tiene que llevar al hijo a conocer a Dios. El padre le tiene que enseñar al hijo los caminos de Dios. El padre es el que tiene que instruir al hijo y a la hija en cómo conocer a Dios. Mi amigo, déjame decirte esto. Yo no puedo enseñarle lo que es la unción a mi hijo si yo no sé lo que es la unción. Y lo único que me va a hacer victorioso, lo único que me va a permitir abrir camino donde no lo hay, es la unción de Dios reposando sobre mi vida. Yo necesito saber cómo desarrollar la vida de unción en mí. Yo necesito saber lo que es la presencia de Dios. Necesito saber cómo chupar la unción de la presencia del Todopoderoso. Y yo necesito enseñarle a mi hijo cómo accesar a la fuente de la unción y cómo tomar de la unción del cielo y bajarla a la tierra. Si yo quiero que mi hijo no se lo lleve el mundo, si yo quiero que mi hija no se pierda y se lo lleven por los caminos del mundo, yo les necesito enseñar cómo prevalecer en medio de estos tiempos terribles que estamos viviendo, y solamente enseñándoles lo que es la vida espiritual. Entonces, la responsabilidad de la instrucción de la palabra de Dios es parte de la instrucción sacerdotal que hemos recibido de Dios. ¿Están conmigo o ya me quieren dejar? ¿Vamos bien? Amén. Entonces les sigo. Sale. Siguiente punto, 4. Este proceso inicia con padres maduros. Más duro, dale, dice. Inicia con padres maduros. Muchachos, papás, varones, no os hagáis, dice la Escritura, ya no os hagáis. Necesitamos crecer hacia la madurez. Necesitamos discipularnos. Necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo voy a enseñarle a mi hijo algo que no sé?
¿Cómo le voy a enseñar a ser un guerrero poderoso para que no sea vencido por los ataques del diablo? ¿Cómo le voy a enseñar cómo vencer toda tentación? Si yo no sé cómo y soy vencido por el diablo y soy vencido por la tentación, no soy hombre de oración, no soy hombre de ayuno, no tengo las herramientas espirituales desarrolladas en mi vida, no sé lo que es la espada del espíritu, no sé lo que es el escudo de la fe. Necesitamos como papás ser hombres maduros, hombres de verdad, hombres poderosos en Dios. Mi amigo, que tus hijos y que tus hijas te vean y digan: es que mi papá es de oración. Si yo lo he visto, yo he visto cómo ora, yo he visto cómo ama a Dios, y por eso yo quiero seguir a Dios también, porque yo veo en mi papá un ejemplo. Pero muchos hijos de los cristianos se van al mundo, y muchos vienen porque los traen los papás. Pero si tú les dieras la oportunidad, ni vendrían. ¿Por qué? Porque no ven en casa una vida de piedad. No ven en el padre una entrega a Dios y una consagración. Entonces, qué importante es entender el diseño divino. Amén. Yo necesito que estés orando por mí, porque estamos abriendo brecha donde no la hay. Amén. Sí. Y como ya me dieron varios permisos de seguirle, pues yo le sigo, ¿verdad? Entonces, punto número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? De ser proveedores, tenemos que convertirnos en padres espirituales. Y esto significa que llegó el tiempo cuando tenemos que ejercer el sacerdocio en el hogar. Es el tiempo cuando el padre tiene que establecer el sacerdocio en casa. ¿Qué significa esto? Que como papá tengo la responsabilidad de establecer el arca de la presencia de Dios en medio de mi hogar. Porque si soy sacerdote y no hay arca, pues ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Puedo tener el título, pero no hay arca. Y puedo decir: bueno, voy a hacerle como que sí, aunque el arca pues se la llevaron los filisteos. No está allá. No, ¿sabes qué? Tengo que recuperar el arca y tengo que traerla y ponerla en su lugar, en medio de mi casa. ¿Sí? Y ahí yo tengo que enseñarle a mi familia lo que es ministrar a Dios. ¿Sí? El sacerdote, su trabajo principal es representar a Dios en la tierra. Su trabajo, primero, ministrar al Dios todopoderoso. Entonces, el sacerdote tiene que saber, ¿verdad?, orar, interceder, adorar, ayunar, ofrecer sacrificios, hacer el trabajo espiritual. Y luego su segunda responsabilidad, representar a Dios delante de su familia. Ya ministramos, hijitos y esposa mía, hijitas, ya ministramos a Dios juntos como familia. Ahora, ¿qué necesidad tienes tú? Porque Dios, ¿verdad?, me va a dar la unción para yo poder orar sobre tu vida. ¿Estás enferma? Ahorita vas a sanar, porque Dios te va a sanar. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Tienes opresión? Ahorita Dios te va a hacer libre, porque, ¿verdad?, yo soy el representante de Dios y yo rompo con las opresiones en esta casa. Y entonces esa casa empieza a ser una luz en medio de las tinieblas. Amén. Siguiente punto. Era el 8, vamos al 9. Dice la escritura: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, punto 9, Él va a hacer volver el corazón de los hijos. Él va a hacer volver el corazón de los hijos. Entonces yo veo que Dios necesita hacer volver el corazón de los hijos a sus papás. Entonces esto requiere de un milagro tremendo, Pero acuérdate, ¿cómo empieza?
Primero, el corazón de los padres hacia los hijos. Y los padres reconociendo quiénes son los hijos, ¿verdad? Y quiénes son delante de Dios para él, los hijos. Y poder ministrar a los hijos, poder hacer el trabajo espiritual sobre ellos. Y entonces dice la Escritura que después de eso viene la segunda parte. Dios va a tocar el corazón de los hijos para que se vuelvan a papá. ¿Sí? Pero ellos ya vieron el ejemplo, ellos ya vieron la respuesta de Dios en el corazón del padre. ¿Sí? Mi amigo, si Dios no toca el corazón de un hijo que está rebelde, por más que le digas, como se la pongas y como se la pintes, nada más te oye y le sale por el otro lado. ¿Sí? Y le quieres decir, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios, y por más que le digas, sabes que él trae su rollo y no te va a hacer caso. Entonces necesitamos que Dios toque el corazón de nuestros hijos. Y si Dios lo toca, mi amigo, esto es lo que va a suceder. Primero, los hijos van a sentir que pertenecen. Ellos van a decir, sí, él es mi papá, sí, esta es mi casa, sí, esta es mi familia. Hay hijos que no quieren estar en su casa y se buscan un montón de actividades para estar todo el día afuera. Y nada más llegan a dormir. Y ya cuando no los ven, cuando todos se durmieron, ya llegan. ¿Por qué? Porque no sienten que ahí está lo que ellos necesitan. Pero cuando Dios toca sus corazones, porque ya tocó el corazón de los padres y ahora toca el de ellos, ellos empiezan a sentir que sí pertenecen a ese lugar, que sí pertenecen a esa casa, que sí es su familia, que sí es su papá, que sí es su mamá. ¿Sí? Hay un sentido de pertenencia. Lo segundo, ellos sienten que son aceptados como hijos. Ellos ahora sienten, ¿verdad?, el amor del padre, sienten la ternura de los padres, sienten que realmente les importa, les interesan a ellos, y entonces ellos sienten que son aceptados. Lo tercero, ellos sienten que son amados como ellos son. Ellos van a sentir que sus papás y su mamá lo aceptan tal y como fueron hechos por Dios. A veces los papás queremos que los hijos sean de una determinada manera. Muchos papás quieren que el hijo sea, ¿verdad?, la extensión de él, y que haga las cosas que él hacía y que piense como él pensaba y que tenga los gustos que él tiene. Y sabes que no, cada uno de ellos tiene su propia naturaleza y los tenemos que aceptar como son. Y ellos se tienen que sentir aceptados y se tienen que sentir lo siguiente, amados, que ellos son amados como ellos son por sus padres, ¿verdad? Ellos se van a sentir amados. Y lo último, cuando todo esto sucede, ellos van a estar dispuestos a someter sus vidas a sus padres. Ellos ahora van a entender que necesitan estar bajo sujeción. ¿Cuántos papás y mamás han estado en lágrimas porque el hijo es tan rebelde que ya les grita, que ya les dicen de cosas, que aún hasta hay hijos que golpean a los papás? Porque está todo desvirtuado, está todo de cabeza. Pero cuando Dios está obrando en la familia por esta unción de Elías que viene para estos tiempos, y el hijo es tocado por Dios, él va a decir, ¿sabes qué? Si es cierto, es mi papá. A ver, papá, aquí estoy, tú dime. Sí. Antes el papá o la mamá le decían, oye, haz esto. Ni caso, ¿no? Te dije que hicieras esto. ¡Ay! Y luego dicen, vieja loca. ¿Sí? O mi papá está repiratón, ¿verdad? Se pasa, dice, se pasa. ¿Sabes qué? Todo eso tiene que ser restaurado. ¿Sí? Entonces ellos se van a someter. Último punto. ¿Me das 5 minutos? Sí, sale. Último punto. Debemos entregar una impartición
a la siguiente generación. Debemos entregar una impartición a la siguiente generación. El trabajo de la obra de Dios tiene que continuar. Amén. Así que es necesario que para esta continuidad, escúchame, el corazón de los padres y el corazón de los hijos debe de entrar en pacto. Y esto no es fácil de entender, pero créelo, deben de entrar en pacto. Escribe esto porque esto lo tienes tú que seguir masticando, seguir trabajándolo, ¿sí? La siguiente generación no va a poder heredar su herencia espiritual aunque esté delante de él hasta que posee el corazón de los padres. Te lo repito, con otras palabritas, le voy a cambiar un poquito nada más para que, ¿sí? Los hijos no van a poder heredar toda la herencia espiritual que está para ellos, aunque la tengan ahí de frente, ¿sí? Hasta que ellos como hijos no posean el corazón de papá, hasta que el corazón de papá no esté formado en ellos. Entonces escúchame, Isaac fue un jovencito que lo recibió todo, era un junior, ¿ok? A él le tocó todas las riquezas de su papá, las riquezas naturales, ¿sí? Y entonces él fue un joven rico. Pero dice la escritura que hasta que este jovencito empezó a abrir los pozos que estaban tapados por los filisteos, pozos que su papá Abraham había abierto y que los filisteos los habían cerrado, hasta que este joven empezó a abrir los pozos y los empezó a llamar por el mismo nombre que su papá los había llamado, hasta que se identificó con el corazón del padre y empezó a declarar las cosas que su padre declaraba, hasta que él empezó a orar lo que su padre oraba, hasta que él empezó a sentir lo que su padre sentía de acerca de las promesas de Dios, hasta que llegó a ese punto, Dios se le apareció y le habló y les dijo: todas las bendiciones de tu padre yo te las entrego a ti, mas estas más, y le añadió más. Pero no antes, hasta que el hijo tuvo el corazón del padre revelado en su corazón. Entonces Dios dijo: estás listo para que toda esta impartición te llegue encima. Amén. ¿Vamos bien? ¿Me das otros 5 minutos? Ok. Ya vamos acabando. Entonces ponle ahí principio espiritual, 2 puntos. La unción de los padres no puede ser heredada hasta que tengamos el corazón de los padres. Entonces escúchame, porque esto va a revolucionar tu mente. Amén, te va a poner a meditar, ¿sí? Escucha cómo es esto.
La unción que papá recibe, la unción que viene sobre papá, es por causa del llamado de Dios. Y cuando esta unción viene por causa del llamado de Dios, es porque Dios le entrega sus propósitos para esa vida. Dios dice, te voy a usar para esto. Entonces dice Dios, yo te voy a poner la unción para que tú puedas cumplir con estos propósitos que yo tengo para tu vida. ¿Sí? Ahora, estos propósitos que caen en la vida de papá llevan al padre a alinear sus prioridades con las de Dios. ¿Sí? Antes yo tenía ciertas prioridades, para mí eran más importantes ciertas cosas, pero como ahora Dios me ha llamado y Dios me ha mostrado las cosas que Él quiere hacer, entonces estas cosas que para mí eran importantes, ahora digo, no, sabes que esto nada más me está distrayendo. Ahora estas son mis nuevas prioridades y yo empiezo a tomar las prioridades que me alinean con el corazón de Dios. Entonces yo cambio mis prioridades por causa de la unción que cae sobre mi vida. Y luego, yo vivía de una determinada manera. Yo hacía cosas y porque así me gustaba vivir. Pero ahora me cae la unción, me caen los propósitos de Dios y yo digo, ya no puedo vivir así. ¿Por qué? Porque entonces voy a contristar al Espíritu Santo y ahora yo cambio mi manera de vivir y la alineo con los principios de la palabra de Dios. Y entonces mi estilo de vida se convierte en un estilo de vida diferente al que yo llevaba. Amén. Las cosas que yo hacía antes ya no las puedo hacer ahora. Entonces ponle ahí principio espiritual. El estilo de vida es lo que sostiene el tipo de unción que recibes. Repito, tu estilo de vida es lo que sostiene el tipo de unción que tú recibes. Si tú recibes una unción y empiezas a vivir de una manera desordenada, echas a perder la unción que vino sobre ti. Amén. Eso le pasó a Saúl, ¿se acuerdan? Eso le pasó a Sansón, ¿se acuerdan? Entonces, este es un principio espiritual. Así que el vino nuevo necesita odre nuevo. Entonces, ponle siguiente principio espiritual. 2 puntos. Cuando se establece una relación de pacto, entre el Padre y el Hijo, se puede transferir la herencia espiritual. Hasta que el corazón del Hijo y del Padre entran en pacto, entonces viene la transmisión. Hasta entonces. Entonces escúchame, con esto termino. Como padre, yo voy a impartir dimensiones de unción que va a traer un despertar y va a vivificar el espíritu de mi hijo para que pueda recibir la impartición de la unción que hay en mí. Te lo repito, a ver si me sale.
como papá, yo voy a impartir dimensiones espirituales de unción a mi hijo, para que él pueda entrar en esas dimensiones. Yo se las voy a impartir, ¿sí? Y en esta unción tengo que despertar su espíritu y tengo que vivificar su espíritu para que él pueda recibir, ¿sí?, toda la unción en esa impartición que Dios me entregó a mí y yo se la pueda transmitir a él. ¿Sí? Si yo quiero orar por mi hijo y decirle todo lo que está en mi hijo, que venga sobre tu vida, pero él no está despierto espiritualmente, él no va a recibir nada. ¿Sí? Si su espíritu no está vivificado, no tiene vida, no va a recibir nada, por más que ore. Entonces esta unción de los últimos tiempos, esta unción de Elías, es para que su espíritu se despierte, es para que su espíritu se levante y viva, y yo le diga, vive tu espíritu, y él empiece a decir, ay, oye, pues tengo más ganas de ir, ahora sí tengo ganas, sí te acompaño, vamos a la iglesia, sí te acompaño, quiero ir a buscar a Dios. O sea, su espíritu se empieza a despertar, y entonces tú te das cuenta de que está empezando a estar preparado para que lo espiritual que Dios me ha derramado en mi vida, yo se lo pueda transmitir a mi hijo, hasta que esté despierto y esté vivo espiritualmente. Amén. Aleluya. Bueno, le voy a parar aquí porque ya todavía puedo seguir por toda la tarde. Pero vamos a orar por los padres. Vamos a orar por los papás, porque yo no quise orar antes por los papás hasta que la enseñanza fuera vertida. Porque ahora los papás vamos a entender, ¿sí?, la gran bendición que tenemos de ser padres y también la gran responsabilidad que Dios tiene con nuestras vidas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan alcanzar las bendiciones que Dios ha prometido para mí. Amén. Que en ellos se pueda alcanzar. Así que levanten sus manos y díganle: Señor, gracias por este día. Señor, se está celebrando el Día del Padre, pero tú eres el Padre de todos los padres, y tú eres mi Padre, y yo ahora estoy como hijo delante de ti para decirte: papá, te amo, y papá, este día quiero honrarte y quiero darte a ti toda la gloria. Y Señor, gracias, pero yo necesito, díselo, yo necesito que tú formes el corazón de padre que mis hijos necesitan, que tú formes ese corazón paternal para yo poder, Señor, transmitir la herencia espiritual que mi familia necesita recibir, y que a través de mí, Señor, tú puedas, Señor, traer todas las riquezas abundantes de provisión espiritual que están esperando ser derramadas, Señor, sobre mi familia. Que yo sea el conducto para que ellos sean bendecidos. Señor, que mis hijos y mis hijas, y los nietos y las nietas, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que tú me des, ellos estén bien bendecidos, ellos estén bien llenos de toda la gloria que el cielo derrama. Y Señor, que los planes y los propósitos que tú tienes para mi vida se puedan cumplir en mi familia, con mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, siendo parte, Señor, de toda esta herencia espiritual que tú has preparado para este día. Señor, gracias porque esta unción pionera, esta unción del hebreo, esta unción del Iber, Señor, está siendo en mi vida una realidad. Yo la tomo, yo me apropio de ella, y yo declaro, Señor, que no habrá imposibles para mí, porque todo es posible para aquel que cree. Y Señor, gracias porque yo voy a abrir camino aunque mis ojos no vean nada. Yo voy a pasar y voy a cruzar aunque sea un imposible. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.